Bienvenidos una vez más a la Biblioteca de Alejandría, el refugio de las palabras eternas. Hoy leeremos el libro 2 del Corpus Hermeticum, conocido como Asclepio. En este tratado, Hermes se dirige a Asclepio para enseñarle una verdad fundamental, que la felicidad y la infelicidad del alma no dependen del destino ni de los dioses exteriores, sino del gobierno de la mente sobre sí misma. Aquí encontramos la raíz de lo que siglos después enseñarían filósofos estoicos y místicos, que todo lo externo es reflejo, pero la verdadera libertad está en el dominio interior. Escucha con atención estas palabras antiguas, pues su eco aún resuena hoy: la mente es soberana, y según como la dirijamos, así será nuestra vida. Y recuerda, si esta enseñanza te inspira, suscríbete al canal, activa la campanita, dale me gusta y comparte esta lectura con quienes buscan libertad interior en tiempos inciertos. El Corpus Hermeticum. 2. A Asclepio. Nota sobre el texto. Este diálogo establece la diferencia entre los mundos físico y metafísico en el contexto de la filosofía natural griega. Parte del lenguaje es bastante técnico. Las esferas errantes de las secciones 6 y 7 son las esferas celestes que transportan los planetas, mientras que la esfera inerrante es la de las estrellas fijas. Es útil tener presente, también, que aire y espíritu son conceptos intercambiables en el pensamiento griego, y que el concepto del bien tiene una serie de implicaciones que no se encuentran en la palabra inglesa Asclepios. Una es que el bien de cualquier ser, en el pensamiento griego, era también el objetivo necesario de ese ser. 1. Hermes. Todo lo que se mueve, Asclepio, ¿no se mueve en algo y por algo? Asclepios, ciertamente. Hermes, ¿y no debe ser mayor aquello en que se mueve que lo movido? Asclepius, debe. Hermes, mover, nuevamente, ¿tiene mayor poder que movido? Asclepius, por supuesto que sí. Hermes, la naturaleza, además, de aquello en lo que se mueve debe ser muy distinta de la naturaleza. ¿Del movimiento? Asclepius, debe ser completamente. 2. Hermes, no es, de nuevo, este cosmos vasto, tan vasto, que no existe ningún cuerpo mayor que él. Asclepios, ciertamente. Hermes, y masivo también, porque está repleto de multitudes de otros marcos poderosos, es más, ¿y todos los demás cuerpos que existen? Asclepios, lo es. Hermes, y sin embargo el cosmos es un cuerpo. Asclepios, es un cuerpo. Hermes, ¿y uno que se haya movido? 3. Asclepios, ciertamente. Hermes, ¿de qué tamaño, entonces, debe ser el espacio en el que se mueve, y de qué tipo debe ser la naturaleza de ese espacio? No debe ser mucho más vasto que el cosmos, para poder encontrar espacio para su curso continuo, de modo que el movimiento no quede apretado por falta de espacio y pierda su movimiento. Asclepios, algo, 3 veces más grande, debe ser inmensamente vasto. 4. Hermes, ¿y de qué naturaleza? No debe ser, Asclepio, simplemente lo contrario. ¿Y no es contrario al cuerpo sin cuerpo? Asclepios, acordado. Hermes, el espacio, entonces, no tiene cuerpo. Pero sin cuerpo debe ser algo divino o Dios, el mismo. Y por alguna cosa divina no me refiero más a lo generable, es decir, lo que se genera, sino a lo ingenerable. 5. Sí, entonces, el espacio es algo divino, es sustancial, pero si es Dios, el mismo, trasciende la sustancia. Pero debe pensarse de otra manera, que Dios, y de esta manera. Dios es primero pensable o inteligible para nosotros, no para sí mismo, porque lo que se piensa cae por debajo del sentido del pensador. Entonces Dios no puede ser pensable para sí mismo, en el sentido de que él mismo lo considera nada más que lo que piensa. Pero él es algo más para nosotros, y por eso pensamos en él. 6. Por lo tanto, si hay que pensar en el espacio, no debe, entonces, pensarse como Dios, sino como espacio. Si también hay que pensar en Dios, él no debe ser concebido como espacio, sino como energía que puede contener todo el espacio. Además, todo lo que se mueve no se mueve en el móvil sino en el establo. Y lo que mueve a otro es, por supuesto, estacionario, porque es imposible que se mueva con él. Asclepios, ¿cómo es entonces que las cosas de aquí abajo, la 3 veces más grande, se mueven con las que ya se mueven?
Porque has dicho que las esferas errantes fueron movidas por la inerrante. Hermes, este no es, o Asclepio, un movimiento con, sino uno contra. No se mueven unos con otros, sino uno contra el otro. Es esta contradicción la que convierte la resistencia de su movimiento en reposo. Porque esa resistencia es el resto del movimiento. 7. Por lo tanto, también las esferas errantes, al moverse en sentido contrario a la inerrante, son movidas entre sí por contrariedad mutua, y también, por la esfera flexible a través de la contrariedad misma. Y de otra manera esto no podría ser así. Los osos de allá arriba, es decir, la osa mayor y la menor, que ni se ponen ni se levantan, ¿crees que descansan o se mueven? Asclepios, se mueven, el 3 veces más grande. Hermes, ¿y cuál es su movimiento, mi Asclepio? Asclepios, movimiento que gira para siempre alrededor del mismo. Hermes, pero la revolución, el movimiento en torno a ella se fija mediante el reposo. Porque alrededor de lo mismo se detiene más allá de lo mismo. Más allá de lo mismo, entonces, al detenerse, si se estabiliza en alrededor de lo mismo, lo contrario se mantiene firme, volviéndose siempre estable por su contrariedad. 8. De esto te daré aquí en la tierra un ejemplo que el ojo puede ver. Ojo por los animales que hay aquí abajo, un hombre, por ejemplo, nadando. El agua se mueve, pero la resistencia de sus manos y pies le da estabilidad, de modo que no es arrastrado junto con ella ni hundido por ella. Asclepios, tú, el 3 veces mayor, has aducido un ejemplo muy claro. Hermes, todo movimiento, entonces, es causado en la estación y por la estación. El movimiento, por lo tanto, del cosmos, y de cualquier otro animal hílico, es decir, material, no será causado por cosas exteriores al cosmos, sino por cosas interiores, exteriores, al exterior, tales, cosas, como el alma, o el espíritu, o alguna otra cosa incorpórea. No es el cuerpo el que mueve al ser vivo en él, es más, ni siquiera todo el cuerpo, del universo, un cuerpo menor, aunque no haya vida en él. 9. Asclepios, ¿qué quieres decir con esto, el 3 veces más grande? ¿No son entonces los cuerpos los que mueven el ganado, la piedra y todas las demás cosas inanimadas? Hermes, de ninguna manera, oh Asclepio. El algo en el cuerpo, aquello que mueve la cosa inanimada, seguramente esto no es un cuerpo, porque eso los mueve a los dos, tanto el cuerpo del levantador como el levantado, para que una cosa que no tiene vida no mueva una cosa sin vida. Lo que mueve, otra cosa, es animado, en el sentido de que es el motor. ¿Ves, pues, cuán pesada está cargada el alma, porque solo ella levanta 2 cuerpos? Está claro que las cosas, además, movidas se mueven tanto en algo como movidas por algo. 10. Asclepios, sí, o 3 veces mayor, las cosas movidas deben ser movidas en algo vacío. Hermes, dices bien, oh, mi Asclepio. Porque nada de lo que es nulo. Solo él no es vacío, y, ajeno a la subsistencia. Porque lo que subsiste nunca puede convertirse en vacío. Asclepios, no hay, pues, o el 3 veces mayor, cosas como un barril vacío, por ejemplo, y un frasco vacío, una taza y un tanque, y otras cosas semejantes a ellos. Hermes, Alac, Asclepio, por alejarte de la verdad. ¿Crees que las cosas más llenas y repletas son vacías? 11. Asclepios, ¿qué tan malo eres, el 3 veces más grande? Hermes, ¿no es cuerpo de aire? Asclepios, lo es. Hermes, ¿y este cuerpo no impregna todas las cosas, y así, impregnándolas, las llena? ¿Y cuerpo? ¿El cuerpo no consiste en la mezcla de los 4 elementos? Llenos, pues, de aire están todos los que llamas vacíos, y si de aire, entonces de los 4. Además, de esto se deduce lo contrario, todos los que llamas llenos están vacíos de aire, porque tienen su espacio lleno de otros cuerpos y, por lo tanto, no pueden recibir el aire que hay en ellos. Estos, entonces, que dices que son vacíos, deben tener nombre hueco, no vacío, porque no solo lo son, sino que están llenos de aire y espíritu. 12. Asclepios, tu argumento, logos, el 3 veces mayor, no debe ser desmentido, el aire es un cuerpo. Además, es este cuerpo el que impregna todas las cosas y, por tanto, las impregna y las llena. ¿Cómo debemos entonces llamar a ese espacio en el que todo se mueve?
Hermes, el sin cuerpo, Asclepio. Asclepios, ¿qué es entonces Badilis? Hermes, es mente y razón, logos, todo de todo autoabarcante, libre de todo cuerpo, de todo libre de errores, insensible al cuerpo e intocable, el yo permanecido en el yo, conteniendo a todos, preservando a los que son, cuyos rayos, para usar una semejanza, son el bien, la verdad, la luz más allá de la luz, el arquetipo del alma. Asclepios, ¿qué es entonces Dios? 13. Hermes, ninguno de ellos es Él, porque Él es quien los hace ser, tanto todo como todo y cada cosa de todo lo que es. Tampoco ha dejado nada fuera de lo que no es, pero todos son de cosas que son y no de cosas que no son. Porque las cosas que no son naturalmente no tienen poder de ser nada, sino que naturalmente tienen el poder de la incapacidad de ser. Y, a la inversa, las cosas que son no tienen la naturaleza de un tiempo sin ser. 14. Asclepios, ¿qué dices entonces que Dios es? Hermes, Dios, por tanto, no es mente, sino causa que la mente es, Dios no es espíritu, sino causa que el espíritu es, Dios no es luz, sino causa que la luz es. Por lo tanto, uno debe honrar a Dios con estos dos nombres, el bueno y el Padre, nombres que le pertenecen solo a Él y a nadie más. Porque ninguno de los otros llamados dioses, ninguno de los hombres o daimones, puede ser bueno en ninguna medida, excepto solo Dios, y Él es bueno solo y nada más. El resto de las cosas son separables de la naturaleza del bien, porque, todo lo demás, son alma y cuerpo, que no tienen lugar que pueda contener el bien. 15. Porque tan poderosa es la grandeza del bien como lo es el ser de todas las cosas que son, tanto cuerpos como cosas sin cuerpo, cosas sensatas e inteligibles. No llames, pues, a nada más bueno, porque sería simioso, ni nada en ningún momento llama a Dios sino solo bueno, porque así volverías a ser impío. 16. Aunque, pues, todos hablan del bien, no todos entienden qué es. No solo, entonces, Dios no es entendido por todos, sino que tanto a los dioses como a algunos de los hombres les dan por ignorancia el nombre de bueno, aunque nunca podrán ser ni llegar a ser buenos. Porque son muy diferentes de Dios, mientras que el bien nunca puede distinguirse de él, porque Dios es lo mismo que el bien. Sin embargo, el resto de los inmortales son honrados con el nombre de Dios y se habla de ellos como dioses, pero Dios es bueno no por cortesía sino por naturaleza. Porque la naturaleza de Dios y el bien son uno es el tipo de ambos, de donde proceden todos los demás tipos. El bien es aquel que da todas las cosas y nada recibe. Dios, entonces, da todas las cosas y no recibe nada. Dios, entonces, es bueno, y el bien es Dios. 17. El otro nombre de Dios es Padre, nuevamente porque Él es aquello que lo hace todo. El papel del Padre es hacer. Por tanto, hacer hijos es algo muy grande y muy piadoso en la vida para aquellos que piensan bien, y dejar la vida en la tierra sin un hijo es una desgracia e impiedad muy grande, y el que no tiene hijos es castigado por los daimones después de la muerte. Y este es el castigo, que el alma de aquel hombre que no tiene hijos, sea condenada a un cuerpo sin naturaleza de hombre ni de mujer, cosa maldita bajo el sol. Por tanto, Asclepio, no sea vuestra simpatía por el hombre que no tiene hijos, sino que compadezcaos de su percance, sabiendo que castigo le corresponde. Que todo lo dicho sea para ti, Asclepio, una introducción a la gnosis de la naturaleza de todas las cosas. Hemos llegado al final del libro 2 del Corpus Hermeticum, donde Hermes nos ha mostrado que la dicha o la desgracia no vienen del azar, sino de la mente que gobierna al alma. Así entendemos que la libertad no es externa, sino interior, que no depende de los reinos ni de los cuerpos, sino de la claridad con que la mente se orienta hacia lo divino. Esta enseñanza nos invita a asumir responsabilidad. Si nuestra mente es recta, todo se vuelve orden; si nuestra mente se extravía, todo se vuelve sombra. Si esta lectura iluminó tu pensamiento, dale me gusta, suscríbete, activa la campanita y comparte este contenido con otros buscadores. Tu apoyo, ya sea con donaciones o con tu presencia activa, mantiene viva esta biblioteca. Gracias por escucharnos. En la próxima entrega avanzaremos al siguiente tratado, donde la voz de Hermes seguirá revelando los secretos de la mente y del cosmos.